Ella no está inventando nada, Ariel. De hecho, te está hablando con absoluta verdad. Esa carta en la que Denise te declara su amor sí existe. Gracias. Conseguí lo que me pediste. Es la única copia. La prueba de portada de cómo iba a salir la revista aquella vez. Gracias. Salgamos de esto de una buena vez. No es importante que hablemos esto con detalle. ¿Qué quieres, Nicolás? Quiero aclararte y que me aclares lo que pasó en la licitación. Que me citaste en público para que no te gritara en tu cara que eres un traidor. ¿Por qué no hablamos y ahorita decides qué tan traidor soy? Claro que lo eres. ¿Tanto trabajo te cuesta creerlo? Bueno, siempre pensé que era un invento de Bianca, ¿no? Ariel, lo que te dije sobre Denise y lo que te voy a decir sobre esa carta es confidencial. Ojo, Denise me lo confió en un momento de mucho dolor, ¿eh? Ya me conoces. Sabes que puedes confiar en mí. Ella nunca me dijo que era una carta para ti. Jamás lo admitió. Siempre se refirió a eso como un papel donde expresó sus sentimientos. Y en ese papel confiesa que sentía algo por mí. Eso no es lo peor de todo. Por alguna razón y quién sabe con qué tipo de métodos, Bianca tuvo acceso a esa carta. ¿Dónde estaba? En la habitación de Mademoiselle, bajo llave. Denise sabe que Bianca tuvo acceso a esa carta. Por Dios, pobre mujer, ¿no? No puedo imaginar lo que sintió al descubrir que uno de sus secretos más íntimos le fue arrebatado quién sabe cómo. Ya la conoces bien y Denise aparenta ser una mujer frágil, pero es fuerte. Aguantó los ataques de Bianca y no dijo ni una sola palabra a pesar de semejante intromisión. No es pecado amar a alguien en silencio, ¿eh? Ahora, que un tercero lo descubra y te ponga en evidencia, eso sí lo es, ¿eh? Oh my God, Nina. Pensé que esta clase jamás se iba a acabar. A mí no me pareció tan mala. Ay, eso es porque eres una nerd que le encanta la literatura. Ey, ¿y tú a quién vas a llamar? ¿A tu príncipe Sebastián, que de un momento a otro desapareció del reino? Ese pesado, ni me interesa. Ay, fíjate que ni tú a él, porque dijo que te iba a llamar y no ha aparecido ni en las curvas. ¿Dónde estás? Acabo de llegar a la casa. Quedamos en que me ibas a llamar cuando salieras del doctor. Estaba esperando que terminara la clase. No te quería interrumpir. No me importa, tenías que haberme marcado hace rato. Bueno, ¿quieres saber qué me dijo el doctor o no? Jaircito, mijo, ¿cómo te fue? Evidentemente no era gripa. Dijo que tengo los bronquios inflamados y que no puedo exponerme ni a mucho frío ni a mucho calor. Y con el calor que pasamos en el bote. Pobrecito. Sí, que necesito un poco de reposo y tomarme las medicinas y ya. Bueno, o sea que no es nada grave y te vas a recuperar pronto. Pues ya me siento mucho mejor. Nada de eso, caballero, ¿eh? Se toma la medicina y se va para la cama. Gonzalo tiene razón. Hasta que no estés 100% recuperado, no vas a estar bien. Además, yo me voy a encargar de consentirte para que te recuperes pronto. Y ahora sí esta de enfermera del chofer. Gracias, Nina. Mira, si sano no se las quitaba de encima, enfermo menos.
Silvia me dijo que la compañía de Ariel ofrecería $650 millones por la licitación. Eso era demasiado. Esa información era falsa y tú lo sabías. No lo sabía. ¿Cuántas veces te lo...? Gracias a ese engaño ofrecí 660 millones, que no sé de dónde los voy a sacar. ¿Algo más? Le presenté mi renuncia a Ariel. Apenas me di cuenta del engaño, le dije que no podía seguir trabajando con él. ¿Ahora sí me crees? Aceptó. Me ofreció un contrato indefinido y ser su socio. Te compró. Lo intentó. De la misma manera que lo intentaste tú. Me alegra saber que no estuviste en el complot en contra de tu propio padre. Pero te advierto, no me pienso quedar quieto, ¿sí? ¿Qué piensas hacer? Come, hijito, come. Come. Ya te vas a enterar, ¿sí? Bueno, ¿cuáles quieren, las blancas o las negras? ¿Qué tal el paseo? Ah, muy bien. Hacía rato no le dábamos una buena vuelta a ese rancho. Yo quiero las negras. Ahora no puedo jugar contigo, hijo. Tengo que irme a trabajar. Viniste a visitarme y solo te fuiste a dar la vuelta. A mí me consta que lo ha estado descuidando, don Ariel. Lo sé, pero mi intención no era quedarme mucho tiempo. Solo ver que estabas bien, Santi. Bueno, entonces puedo ir a Miami contigo. No, a mí no me mires. Eso lo puede decidir tu papá. Santi, no se vale que porque tú te aburras quiera dañarle los días de descanso a Denise. Yo juego contigo, Santi. Bueno, solo por ti me quedo. Va. Lo aprendí a amar desde que conocí al hombre que se entregó a cuidar a sus hijos y a su sobrino desde el fallecimiento de Isabel. A mi padre también le encantaba jugar al ajedrez. Señora Denise, ¿tiene planes para las vacaciones de verano? No, pero bueno, usted sabe que el destino que usted escoja va a estar muy bien para mí. Se me ocurrió que este año podría liberarse de nosotros y viajar a donde usted quiera. Así que escoja el lugar del mundo que más desee y yo me encargo de que pase las mejores vacaciones de su vida. ¿O sea que no vas a ir con nosotros? Bueno, es justo que siempre nos acompañe Mademoiselle, ¿no? Ella también necesita descansar de nosotros. ¿Qué dice? ¿Le parece? Claro que sí, don Ariel, gracias. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué esta obsesión de hacerles daño ya? Ay, ellos empezaron, no yo. Bueno, pero tú puedes tener la grandeza de terminarlo. A Ariel Piamonte lo voy a combatir con los negocios. Pero a Flavia Santillana la voy a humillar hasta hacerla comer tierra. Y todo esto es por su culpa. Ya, por favor, papá, deja a la señora Flavia en paz, déjala descansar, ya lo que le hiciste es suficiente. Después de esto sí va a ser suficiente. Papá, te pido por favor que dejes de lado esta obsesión de hacerle daño a la señora Flavia. Es mi suegra, es la mamá de mi esposa, es la abuela de tu nieto. ¿Qué vas a ganar publicando esta foto? La satisfacción de humillarla, papá, a ella la puedes destrozar. Eso es lo que yo quiero, destrozarla. ¿De veras? ¿De veras quieres sobre tus hombros el peso de una tragedia? ¿Tragedia? Tampoco exageres. Eso no lo sabes, papá. Está en tus manos. Bueno, espero que gane el mejor. Bueno, entonces dale su pésame a doña Flavia. Que tenga bonito día, don Ariel. Gracias. Vamos. Bye. Cuando decida un destino de vacaciones, le aviso. El que sea, Denise. Por el tiempo que usted quiera y por favor no escatime en recursos. Lo que quiera se lo voy a cumplir. Muchas gracias. Bueno, que pasen un buen día. Adiós, hermano. Ya me voy. ¿Me saluda Nina? Claro. Ya, no saque conclusiones todavía de Denise, no se apresure. Es Bianca. Aprovechó que no estoy en la casa para envenenarle la cabeza a Ariel. Me quiere fuera de la casa. Cálmese, por favor, que la pueden escuchar. Me odia tanto que me quiere fuera.